Ahí va. ¿Queda así? Sí, la dejo así porque si no, si lo hago en pantalla completa, ya se trancó el Zoom, así que así sé que funciona. Está. Bueno, breve introducción. Capaz que repito cosas que ya saben, pero como no sé qué saben de este proyecto, les pido disculpas de antemano, pero bueno. Básicamente, nosotros cuando empezamos el proyecto o a pensar el proyecto de la carpeta, hace mucho tiempo, eh, teníamos en principio como la idea, nuestro disparador fue justamente empezar a trabajar sobre la posibilidad de desarrollar un mercado de flores. Nos parecía que habíamos estado en algunos lugares que estaban buenísimos en otros lados y que acá no existía ese programa desarrollado de esa manera, entonces nos parecía que tenía un potencial tremendo y que podía ser un súper programa para desarrollar en un trabajo de final de carrera. Lo que nos sucedió fue un proceso que tuvo muchas instancias, muchas etapas de investigación en distintos aspectos, pero para sintetizar lo que sucedió, lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando hace carpeta y cuando se mete en temas con cierto nivel de profundidad, termina ampliándose muchísimo el asunto, ¿no? Y fue un poco lo que nos pasó, y en realidad lo que vamos a mostrar y van a terminar viendo es un proyecto que, por lo menos programáticamente, va un poco más allá del jardín, del mercado de flores, que era como el programa original, que se nos fue como complejizando y nos fueron atravesando una cantidad de intereses que fueron surgiendo y que nos fueron colgando y que fuimos tratando de incorporar en un proyecto que terminó siendo esto que les vamos a mostrar. Eso con respecto al proceso de generación del proyecto, ¿no? O sea, a partir de un disparador, cómo se terminó derivando en algo que es un poco más pesado en ese nivel. Y después, lo que también sucede en cualquier proceso de investigación, ¿no? O sea, hay una cantidad de información en distintos ámbitos en los cuales fuimos como profundizando y tuvimos que de alguna manera tratar de generar una síntesis con respecto a todo lo que nos fuimos encontrando. Nos encontramos con intereses, nos encontramos tratando de hacer un proyecto que tenía que ver con paisaje, y nos encontramos con la situación de que digamos, el equipo de carpeta del taller no tenía como esa pata, por lo menos planteada desde dentro. Entonces ahí aparece Jimena, nuestra paisajista, a dar una mano en ese sentido, porque necesitábamos como apoyo en toda esta temática que es muy, muy compleja, súper compleja, y que un poco en forma ingenua nos metimos al principio, y bueno, tratamos de hacer las cosas con la mayor seriedad posible, dentro de lo posible, a pesar de que sí o sí fue una síntesis, ¿no? Así que bueno, largamos y lo vamos viendo, y bueno, después cualquier cosa nos consultan lo que no quede muy claro. Bárbaro. Genial. Buenísimo. Bueno. Bueno, esta imagen, ¿no? Para abrir, que es esta foto de Kamnitzer, que es una fotografía icónica, que como dice ahí, es del año de los 70, y toma al paisaje como actitud. Y bueno, abrimos con esto porque de alguna forma Floresta es planteada como una actitud, ¿no? Como una forma de proyectar paisaje y arquitectura. Queríamos lograr algo así como
un microcosmos interior, ¿no? En lo posible que estuviera alejado de las dinámicas de la ciudad y de la inmediatez virtual. Y bueno, por ahí fue que empezamos, esa era como era algo así como que queríamos lograr eso. Y bueno, y al principio esta imagen y la siguiente, estas dos, son dos imágenes que todavía no teníamos, todavía ni siquiera teníamos anteproyecto, pero sí sabíamos que queríamos, que era algo así como una atmósfera que queríamos generar. Algo así como, ¿no? Como de tener como una noción, como de generar una noción propia como de naturaleza, era algo así como una naturaleza híbrida entre esa carcasa industrial, porque en realidad todo este proyecto se da dentro de un galpón, y entonces ahí era donde, bueno, empezamos teníamos como esa cierta idea, y de ahí empezamos como a buscar, a la vez de que se iba dando lo proyectual, también íbamos en ciertas líneas, ¿no? Como de investigación y de ver qué cosas era que queríamos. Y bueno, una de las cosas era que apostábamos a una contemplación, ¿no? Como un modo de vivir ese espacio. Y bueno, y una cosa que también que siempre apareció como en todo esto era, ¿no? Como el tema era esa, ¿no? Esa naturaleza que está muy asociada también, ¿no? Al tiempo, ¿no? Que el tiempo, o sea, como que la naturaleza tiene otro tiempo, la ciudad tiene otro tiempo, por eso venía eso de ese microcosmos interior, porque en realidad esto iba a estar inserto dentro de la ciudad. Y bueno, y acá en esta imagen, que es de un ilustrador, de Ariel Weinerman, que la hizo, la imagen, Ariel además es un amigo de la casa, quien diseñó el logo de Floresta. Bueno, el tiempo es uno de los conceptos que se va, o sea que después también aparece, ¿no? en la parte proyectual, porque algo así como que esta parte que voy a ir contando, intentamos que después quedara plasmada, ay, perdón, hay un ruido, que quedara plasmada, o sea, toda esta parte conceptual después se va a ver plasmada en la parte de proyecto, ¿no? Entonces acá veníamos con la idea de, bueno, de ver cómo podíamos como manejar unas multivelocidades, desaceleraciones. Ay, que no estoy pudiendo, perdón, a ver, correr. Bueno, está tampoco lento esto. Y bueno, acá con esto de manejar el tiempo, ¿no? Acá esto fue una de las primeras cosas que aparecen cuando empezamos a armar esta síntesis, es una línea de tiempo que voy a leer un fragmento que es muy cortito, porque no se lee muy bien eso que está ahí, pero es esto. Para entender mejor ese tiempo en el que viven las plantas, vamos a recurrir a un procedimiento clásico pero pedagógico, consistente en representar las edades geológicas y los miles de millones de años que no alcanzamos a concebir, mediante una escala cuyas proporciones sean comprensibles. Puesto que estamos llegando al final de un siglo, equiparemos 4.000 millones de años, la edad de la Tierra, a 100 años. Aceptemos que nuestro planeta naciera el 1 de enero de 1900. Si conservamos la misma proporción de tiempo, la vida apareció en 1923. La vida era vegetal y desde luego extraordinariamente primitiva. Esas primitivas algas monocelulares no tuvieron núcleo hasta bastante más tarde, en 1986. Las plantas se independizan del mar y se adaptan a tierra firme, por vez primera en 1991. A partir de entonces, la marcha se acelera. Desde 1994 empiezan a crecer las coníferas. Los mamíferos aparecen en 1996 y a continuación las plantas con flores en 1998. Situamos los restos de los primeros antropoides hacia julio de 1999. Y 6 meses más tarde comienza la época del Homo sapiens.
hacia el final de la tarde del 31 de diciembre. En ese mismo día de Nochevieja, el 31 de diciembre de 1999, a las 22 horas 04 minutos, es decir, 1 hora 56 minutos antes de dar el reloj las 12 campanadas del tiempo presente, los hombres del Neolítico inventaron la agricultura. Es de este libro, no sé si se ve, y se llama La historia más bella de las plantas, ¿tá? Y es de Jean-Marie Pelt, Marcel Massoyer, Theodore Monod y Jacques Girardon, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, acá con esto que leí, o sea, es, ¿no? Una de las cosas de lo primero que, ¿no? que mencioné fue el tiempo, y bueno, y acá aparece otro concepto que es el de la evolución. Eso también está presente, ¿no? A lo largo de después, ¡ay, otra vez esto para pasar! Perdón, pero está, bueno. Entonces ahí cuando empezamos con ¿no? la evolución, entonces ahí empieza, ¿no? la evolución de las especies, que después eso, cuando Serrano empiece como a mostrar de toda esta trabajo que hicimos con Jimena, una de las cosas que también que aparece, o sea que empezó a nivel conceptual y después eso también se plasma en el proyecto, es que ahí tenemos, en Floresta están desde las plantas menos evolucionadas hasta las más evolucionadas, y este es un ejemplo, por ejemplo, de las algas, de parte de lo que cuenta en ese relato, que son de las plantas, bueno, como se podría decir, más primitivas, y ahí es donde esta imagen que dice surgimiento de la fotografía, estos cianotipos que son muy lindos de Anna Atkins, empiezan a aparecer como una forma de conocimiento, que antes toda la botánica antes, todo esto se dibujaba, y con el surgimiento de la fotografía empiezan a ser mucho más precisas todas esas, ¿no? Todas esas representaciones que, bueno, que se empiezan a hacer de esta forma. Ahí. Perdón, me está dando horrible esto. Estoy spoileando todo. Bueno, este es un apunte de Darwin. No te preocupes, toma el tiempo que sea necesario para pasar de cada diapositiva, no hay apuro y no te preocupes por eso. Es ¿está? que no me está pasando, no sé qué está pasando, pero mira, ves, ahora sí, ahora me estaba funcionando el scroll, pero viste, es como que del mouse, a ver. Sí. Sí. Pero no te preocupes que pasa permanentemente, así Bueno, que... no quería que pasara obviamente esto, porque dije eso mismo. Mariana le pasa siempre, no te preocupes. A mí me pasa todo el tiempo. Vos tranquilo, me haces Me hace sentir mal. sentir mejor. Bueno, hasta ahora parece que desde ahí funcionó. Bueno, este apunte que es de Darwin, ¿no? Ahí, acá ya no salimos de esa línea de tiempo que, bueno, que iba, que es lo que tomamos, ¿no? De acá como importante en cuanto a esto, es que empezamos como a trabajar con eso, ¿no? Con todo empezamos como a ver todo, cierta clasificación de las plantas, cuando empezamos como a entender un poco más eso, empezamos a entender un poco más todo el concepto de evolución, que eso queríamos que estuviera, como dije hoy, que estuviera como en Floresta. También empezamos como a estudiar un poco más, a investigar un poco más, ¿no? De ver, bueno, qué había, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, que en realidad Darwin en 1859 es que publica la evolución de las especies, y ahí aparece en una expresión, ¿no? de la lucha por la existencia. Y bueno, y Kropotkin, que es un geógrafo y naturalista, y anarquista ruso, él tiene otra teoría, que es la de la cooperación o del apoyo mutuo, y es que las especies, como en un entorno, o sea, que en un entorno empático, que florecen mejor y que dejan mayor cantidad de descendientes. Entonces ahí es
también es algo como, ¿no? Como para pensar, bueno, si es una cosa o es la otra, y estas dos imágenes, en realidad, hay un diálogo ficticio entre estos dos personajes, entre Darwin, que sería este, y Kropotkin, que hablan un poco de todo eso. Eso de todas formas, nosotros tenemos, o sea, Floresta está en ISU, y bueno, y parte de ese diálogo lo transcribimos y está ahí porque, bueno, nos pareció que era algo que también, bueno, a ver por dónde íbamos, ¿no? No era no, o sea, no tomamos ni una postura ni la otra, simplemente era que nos pareció que no, tampoco no era, para algunas especies quizás, ¿no? Lo que plantea Darwin podría ser que es, no sé, se podría hacer que es como que verificable, pero lo que plantea Kropotkin, de todas formas, parecería que es bastante común, ¿no? También comprobable también. Y bueno, y por otro lado, o sea, otra de las cosas que, bueno, hasta ahora que venía manejando es lo del tiempo, la evolución, y bueno, y otra cosa súper importante es la naturaleza. Y acá nos quedamos, o sea, estoy haciendo una hipersíntesis, ¿no? Pero dentro de naturaleza nos vamos a quedar con el bosque y con el jardín, que son, o sea, dos o sea, el bosque y el jardín o sea, serían como los componentes fundamentales de Floresta. Entonces, donde hay bosque, no hay jardín, en nuestro proyecto, ¿no? Estoy hablando de Floresta. Y donde hay jardín, no hay bosque. Entonces, eso era como una de las cosas que queríamos pensar, era como de una noción, o por lo menos intentamos eso, como buscar una naturaleza propia como para ese espacio. Entonces, bueno, empezamos con el bosque, y bueno, dentro del bosque pensamos en qué cosas nos conectan con el bosque, ¿no? Y bueno, una de las cosas que te conecta con el bosque, quizás con eso, con lo más, el bosque, ¿no? Con lo más oscuro, con lo que te da miedo, con todo eso, es el concepto de lo sublime. Bueno, ahí lo representamos con esta imagen de Opusai, que nos pareció que, o sea, que se representa como todo ese concepto como de inmensidad, de incertidumbre, que todo eso está en el bosque, ¿no? No es un espacio que sea ¿no? Como un espacio incontrolable, inmensurable, y bueno, como lo otro que dije también anteriormente, ahora no está pasando. Bueno. Y con respecto a eso empezamos a buscar algunos bosques literarios o algunas referencias en la literatura de los bosques. Y bueno, una de las que apareció es la de Dante Alighieri, y en el canto 1, una de las cosas, en una parte que dice: a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Y en realidad el nombre Floresta, o sea, surge por acá, por este lado. Empezamos cuando él habla de una selva oscura, empezamos a ver la etimología de la palabra selva, y después de selva, de forest, foret, y de ahí empezamos a ver, o sea, en francés, o sea, seguimos con esa etimología, y en realidad derivó y terminó el nombre en Floresta, que como el puntapié inicial fue por esto, ¿no? Fue por el canto 1 de la Divina Comedia. Después otros ejemplos que son más clásicos, como Caperucita Roja, que bueno, que también ahí está presente el bosque, también, ¿no? Desde un lugar, como lo que venía diciendo, ¿no? Asociado con el concepto de lo sublime. Después también otros bosques, que acá queríamos, que esto también lo trabajamos con Jimena, que bueno, que no era solo los bosques como estos dos, ¿no? Bosques europeos, sino acá que está en Cuentos de la Selva,
es, ¿no? En las medias de los flamencos de Horacio Quiroga, o sea, está presente la selva misionera, que muchas de las especies que están en floresta, se podría decir que pueden estar presentes ahí, o sea, floresta no es un bosque nativo. Y este otro cuento, acá lo mismo, de Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor. Entonces, bueno, en esos cuentos hay como distintas, ¿no? Empiezan a haber distintas como versiones del bosque, estos dos, como decía, estos dos latinoamericanos con especies diferentes, pero de alguna forma en los cuatro más o menos es como que lo que venía diciendo de lo que genera el bosque es un poco parecido, ¿no? Y después están como esto, ¿no? Después tenemos acá la Casa del Bosque, ¿no? Acá es como, de alguna forma, todo esto está conectado con otro concepto que es, ¿no? Que también es el de ficciones, porque de alguna forma la Casa del Bosque remite como a ese lugar ¿no? De refugio, como de remanso, en medio como de toda esa inmensidad, pero también siempre está, ¿no? También, o sea, en otros cuentos también siempre está presente, y bueno, y es algo que también tenemos como en el imaginario de esa casita. Y de alguna forma esto pasa, esto, ¿no? Lo de la Casa del Bosque, es como que diríamos que podríamos decir, bueno, cuando pasan estas cosas es porque empiezan a aparecer ciertos claros en el bosque, ¿no? Ciertos claros en el bosque, en floresta, se podrían traducir como los jardines. Donde hay claros es donde empiezan a aparecer unos jardines específicos. Bueno, y acá, espera un segundo. ¿Me prendes la luz? No veo. Perdón. Bueno, y después, acá ya pasamos al jardín, ¿tá? Que era, bueno, el otro, cuando hablamos de naturaleza, habíamos hablado de bosque, ahora el jardín. Y bueno, en realidad la jardinería inglesa fue como, ¿no? Fue como una revolución en cuanto a cambiar el concepto que tenían en cuanto al concepto que se venía manejando del bosque, ¿no? O sea, porque era completamente, o sea, fue completamente diferente, o sea, fue una forma de revolucionar la forma de concebir el bosque, ¿no? Pierde ese sentido ancestral que tenía como ¿no? De terror, de miedo, y se convierte en espacio, el bosque ahí se empieza a convertir en un espacio de recreación. Y de la misma forma que en el jardín, perdón, acá estoy en el jardín, de la misma forma que en el bosque fuimos como a buscar esas referencias en la literatura, acá buscamos estas representaciones del jardín, ¿no? Lo buscamos, por ejemplo, hay este ejemplo en la pintura, y bueno, y acá, que son estos cuadros que son como, ¿no? De diferentes, épocas, y en cualquiera de los tres, sean personas, sean monstruos, sean semidioses, todos están vinculados a un entorno natural, ¿tá? Y bueno, esos, o sea, hay muchos más, pero bueno, esos fueron los que usamos, o sea, como síntesis de varios que habíamos estado investigando. Y bueno, y otra cosa, ¿no? El jardinero. Estas serían las herramientas del jardinero. Pensar un jardín sin un jardinero es por lo menos un jardín, ¿no? Un jardín cuidado, un jardín mantenido, sería como imposible. Y bueno, el jardinero también es un personaje que de alguna forma en el proyecto aparece, o sea, se materializa en una parte que es el taller de jardineros, y bueno, ahí ese jardinero tiene su lugar, porque ¿no? Está al cuidado de las semillas, de los bulbos, en la primera instancia de su trabajo generalmente es ¿no?
sobre un techo, y bueno, en un invernadero. Bueno, eso también es parte del proyecto, y acá nos quedamos con esta imagen que medio que es un poco como que resume un poco todo, y acá ya esto es como si fuera ya casi una aproximación bastante cercana a Floresta, ¿no? Que es este estudio para un jardín de Lina Bobardi, y ahí empezamos como, cuando empezás a mirar esta ilustración, empezamos como a encontrar cosas bueno, que nos gustaba, o nos parecía que queríamos incorporar, y que bueno, que se acercaban a eso, ¿no? A ese jardín contemporáneo que queríamos tener. Y en este tablero conceptual, algunas de las cosas que fui contando ahora, como por ejemplo, ¿no? Acá el concepto de lo sublime, acá está representado, digo, por Casper, no por la ola, pero está acá. Bueno, el bosque, el jardín, todos esos conceptos esto es una síntesis de algunas de los que manejamos. No sé, a ver, acá hay 32, pero bueno, de todas formas o sea, todo esto lo que intentamos es como de mostrarle en lo que viene ahora, ¿no? Como que en la parte que va a contar Serrana, es como que intentar mostrar la concreción de las ideas, o la concreción de lo conceptual de toda esta investigación en lo proyectual. Que eso era como un poco, no sé si lo logramos, pero bueno, fue nuestra intención. Y bueno, o sea, dentro de todo esto también, o sea, de todo este tablero, por ejemplo, no sé, una de las que me parece que hay conceptos como lo que veníamos, o sea, como mucho más complejos, capaz que como el de, ¿no? El del tiempo, o bueno, todos los que hablé, pero también como la felicidad, que obviamente también es es bastante complejo, pero de todas formas también hay cosas que nosotros queríamos como lograr, que no sé si tomarlo como un concepto, sino como una emoción, pero que eso también estuviera presente, y que vos en ese lugar pudieras también sentir felicidad. Y bueno, y todo esto que está acá es parte de lo que tratamos de trasladar. Y a ver, a ver si puedo pasar a la otra. Estos son este otro tablero, que es de los referentes amigos, y bueno, y acá manejamos un montón de referentes. Como bueno, o sea, acá viene encabezando Lina Bobardi, que fue, o sea, Lina fue como el proyecto, el CESC de Pompeya fue un disparador para Floresta, si bien nosotros en un momento dijimos, bueno, queremos hacer un CESC verde, y entonces este proyecto fue como que nos inspiró, y por el hecho de que la primera vez que estuvimos es que, no sé, podías entrar a las 10 de la mañana y te ibas a las 11 de la noche y pasabas todo el día ahí. Entonces ahí era como que la diversidad, ahí entendimos, ¿no? Como que que la diversidad programática era tan grande que vos podías pasar en un espacio así. Y lo otro era de lo primero que había comentado, cuando hablaba de crear un microcosmos que estuviera como por fuera de las lógicas, ¿no? De las lógicas de la ciudad, o también podría decir como de las lógicas como del mercado, que vos necesariamente, por estar en un espacio así, no tenés que estar en el día, podés estar simplemente contemplando, leyendo, haciendo un montón de actividades, y no necesariamente es que tenés que estar en un lugar, qué sé yo, no sé, comprando o lo que fuere, que eso era una de las cosas que también queríamos, como que no fuera un espacio de ese tipo. Y bueno, otro de los referentes es Junya Ishigami, que con Junya, de todas formas, también al principio íbamos muchísimo al mercado de flores, y teníamos, bueno, nada, estábamos como con una impronta japonesa como muy grande, después la fuimos dejando, nos dimos cuenta que por ahí capaz que no iba, la fuimos dejando de a poco. También fue un referente súper importante, Piet Outful.
María Freire, que aparece acá, por ejemplo, también pasó a ser esto que se ve acá chiquito. En un momento se intentó que la planta fuera una especie como de cuadro de María Freire, pero bueno, después se fue como deformando y no fue quedando tan así, pero también fue uno de los caminos que transitamos. Después este otro parque, vos lo visitaste, Serrana, el MFO Park en Zurich, yo no lo conozco, y bueno, nada, y después ahí hay muchos referentes, Daniela Colafranceschi también, estas hamacas acá colgantes, que es parte de lo que tenemos. Acá está también Paisajismo Uruguayo, que es el emprendimiento de Jimena. Y bueno, y así tenemos también, por ejemplo, acá tenemos a Saúl Steinberg o a Tarkovsky, y bueno, y en esas cosas, por ejemplo, se podría decir que son referentes que si bien no eran de proyecto, pero sí en cuanto a crear determinadas atmósferas. Y ahí aparecían también cosas como que queríamos tener, como sabíamos que después todo esto iba a terminar en una síntesis, que iba a ser un libro, bueno, ciertas cosas que sí nos interesaban, tanto gráficamente como fotográficamente. Entonces, bueno, ellos también fueron parte de referentes, y algunas carpetas que también visitamos. Bueno, por acá, ahora sigue Serrana. Dejo para que compartas vos pantalla, ¿está? Si quieren ir haciendo alguna pregunta, o bueno, las dejamos para el final, como quieran. Vamos continuando, me parece. Dale. Cualquier cosa, capaz que nos animamos e interrumpimos. ¿Ven algo? No, vemos tu escritorio. Ay, perdón. Que la puta que te parió. Abrilo primero, a mí me pasa lo mismo, ahí va, así no vemos del escritorio. Bueno, ahora ¿estamos? Sí, ahora sí se ve perfecto. Ahora sí. Bueno. No, esto de cambio de compartir, porque de repente cuando alguien habla queda con delay, es complicado. Bueno, más o menos se hizo como una síntesis de toda la parte conceptual del trabajo visual. Se fue